Hay nombres que, al ser pronunciados, resuenan a través del tiempo, cargados de misterio y significado. Parecen invocar algo más que un simple recuerdo. Despiertan emociones profundas, visiones inquietantes y ecos de un pasado que se resiste a desaparecer. Edgar Allan Poe es uno de esos nombres, un faro en la oscuridad literaria. Un conjuro, una llave al abismo de la psique humana, una invitación a explorar los rincones más oscuros de nuestra conciencia. Esta noche no hablaremos de un simple escritor, de un autor prolífico que nos legó cuentos y poemas, sino de un hombre que habitó el terror, que lo sintió en cada fibra de su ser, que lo convirtió en arte, y fue consumido por él, devorado por sus propios demonios, hasta convertirse en leyenda. Imaginen una noche de tormenta, el viento aullando como un alma en pena. Un hombre de mirada febril inclinado sobre su escritorio, la luz de una vela danzando sobre el papel, canalizando sus propios fantasmas en relatos que nos perturban y nos fascinan a partes iguales. Poe no fue un narrador de cuentos infantiles, ni un simple creador de ficciones pasajeras. No buscaba el miedo fácil para entretener, el susto superficial que se olvida al instante, sino un explorador incansable de la locura, de los límites de la cordura. La obsesión, esa fuerza que nos arrastra hacia lo desconocido. Y la muerte, la gran interrogante que define nuestra existencia. Su obra es un espejo oscuro, un reflejo distorsionado, de nuestros temores más profundos, de las pesadillas que acechan en lo más recóndito de nuestro ser. Hoy, los invito a descender a las criptas, a adentrarnos en los laberintos subterráneos, de la vida y obra de Edgar Allan Poe, a desentrañar los misterios que rodean su genio, a enfrentarnos al enigma final, su propia muerte, un capítulo oscuro e irresuelto en la biografía de un hombre atormentado. Prepárense, porque el viaje será inquietante, porque vamos a invocar al maestro de las sombras, al poeta de la desesperación, al arquitecto del terror. Todo enigma tiene un origen, un punto de partida donde las preguntas comienzan a tomar forma. Para entender la oscuridad de Poe, esa fascinante melancolía que impregna cada uno de sus relatos, viajemos a su infancia, al crisol donde se forjaron sus demonios. El abandono y la pérdida, como sombras persistentes, marcaron su existencia desde una edad temprana, dejando cicatrices invisibles pero profundas. Huérfano desde pequeño, despojado del calor del hogar y el amparo familiar. Criado por los Allan, una familia que le brindó sustento pero no afecto, Poe nunca encajó del todo en ese molde social, siempre sintiéndose como un extraño en tierra ajena. La relación con su padrastro, John Allan, fue fría y distante, un vínculo marcado por la incomprensión y la falta de cariño paternal. La muerte de su madre, Elizabeth Arnold Poe, y luego la de su bondadosa madrastra, Frances Allan, ambas arrebatadas por la implacable tuberculosis, selló para siempre su obsesión, marcando su psique con la fragilidad de la vida. Con la figura recurrente de la mujer hermosa y moribunda, un arquetipo que se repite en sus cuentos y poemas como un eco constante de la pérdida. Su juventud fue, en esencia, un cementerio de afectos perdidos, un camposanto donde enterró a sus seres queridos. Cada pérdida fue una herida punzante, una cicatriz emocional que, con el tiempo, se transformó en la materia prima de su literatura. La orfandad, ese sentimiento de desamparo absoluto, el rechazo, la amarga experiencia de no ser aceptado y la muerte prematura, la constante presencia de la parca en su vida, forjaron a fuego su visión trágica y mórbida del mundo, una perspectiva teñida de sombras y desesperación. La oscuridad de Poe no fue una elección consciente, una pose adoptada para escandalizar a la sociedad, fue, más bien, la única lengua que aprendió a hablar, el único idioma que conocía para expresar la profundidad de su dolor y la complejidad de su alma atormentada. La obra de Edgar Allan Poe es más que ficción. Es un diario muy personal e íntimo, aunque escrito en clave. Sus historias no son meras invenciones, sino expresiones veladas de sus pensamientos y sentimientos más profundos. Cada cuento sirve como un reflejo fragmentado de su psique torturada, un vistazo a la oscuridad que lo acechaba en sus horas de vigilia y alimentaba su fuego creativo. Son piezas de un rompecabezas, cada una revelando una faceta diferente de su tormento interior. Tomemos, por ejemplo, El gato negro. El descenso del protagonista al alcoholismo y la autodestrucción reflejan las propias luchas de Poe con la adicción, mostrando los verdaderos demonios que combatió a lo largo de su vida.
Es un retrato escalofriante de un hombre consumido por sus vicios. El corazón delator se adentra en las profundidades de la culpa y la paranoia, haciendo eco de las ansiedades y neurosis que atormentaban la propia mente de Poe. La historia se convierte en una aterradora exploración de la conciencia humana. La devastadora enfermedad de su amada esposa, Virginia, y su constante y corrosivo miedo a perderla por la tisis, se materializa trágicamente en sus numerosos cuentos centrados en las muertes prematuras de mujeres hermosas y amadas. Estas historias son un testimonio de su profundo dolor y del espectro siempre presente de la mortalidad. Incluso sus brillantes detectives, como C. Auguste Dupin, son reflejos de las propias búsquedas intelectuales de Poe y su profundo deseo de imponer orden y razón en un mundo que a menudo le parecía caótico e incomprensible. Cada historia, por lo tanto, no es solo una narración, sino una puerta al laberinto de su mente. Y cuando leemos a Poe, no estamos simplemente leyendo cuentos de terror, sino que también estamos escuchando los ecos inquietantes de un alma profundamente atormentada, un alma que derramó su dolor en la página. Poe, en su genio, transformó su sufrimiento personal en arte atemporal y alquimizó sus propias experiencias de vida, con toda su oscuridad y desesperación, en la materia prima que alimentó sus pesadillas más aterradoras e inolvidables. Más allá de lo psicológico, la obra de Poe está llena de enigmas y mensajes ocultos. Fascinado por la criptografía, desafiaba a sus lectores a enviarle códigos, mostrando su interés por lo esotérico. En Arthur Gordon Pym, el final abierto y la figura blanca evocan teorías de mundos ocultos y misterios sin resolver. Ulalume parece escrito en trance, un viaje onírico al subconsciente, cargado de simbolismo y referencias astrológicas. El terror de Poe es interno, la desintegración de la mente, la traición de los sentidos. En El demonio de la perversidad anticipa la autodestrucción humana, décadas antes de Freud. Poe nos enseñó que el monstruo más aterrador está dentro de nosotros. La muerte de Poe es su último gran misterio. Fue hallado delirando en Baltimore, con ropas ajenas y en estado crítico. Murió días después, murmurando, «Que Dios ayude a mi pobre alma». La causa oficial fue congestión cerebral, pero las teorías abundan, desde el cupping electoral, donde víctimas eran drogadas y forzadas a votar, hasta rabia, tumores o envenenamiento. Algunos sugieren asesinato por enemigos o familiares. El nombre Reynolds, que gritó antes de morir, sigue siendo un enigma. Ninguna teoría resuelve el misterio. Su muerte es tan oscura como sus relatos. Así, Poe convirtió su final en su obra más inquietante. El eco de Poe no se desvaneció, se amplificó, impregnando la cultura universal. Reinventó el terror, llevándolo de castillos y fantasmas a la mente humana. El horror psicológico. Hitchcock, Stephen King, Kubrick y muchos más beben de su legado. Poe nos enseñó que el monstruo más efectivo es el que habita en nuestro interior. Además, inventó el género detectivesco con Dupin, precursor de Sherlock Holmes y todos los detectives modernos. Su influencia vive en la literatura, el cine, la música y los videojuegos. Nos legó arquetipos y un lenguaje para el miedo. Poe cartografió el territorio oscuro de la mente humana y seguimos explorándolo. Hemos recorrido los pasillos sombríos de la vida de Poe, explorando sus rincones más oscuros, pero su misterio no se resuelve, ni se desvela por completo, se expande. Su verdadero legado perdura, es la atmósfera inquietante que persiste tras cerrar el libro con un suspiro. Nos enseñó que la locura y lo inexplicable, lo extraño y lo perturbador acechan bajo la superficie de lo cotidiano, esperando el momento oportuno. Leer a Poe es sentir la duda sobre la realidad, la cordura y nuestros propios sentidos. Cada vez que abrimos uno de sus libros, la puerta al abismo se entreabre de nuevo. Y desde ese reino de sombras, profundas e inquietantes, su voz nos susurra: ¿estás seguro de que estás solo? ¿Completamente solo?